Y a todos nuestros seguidores a través de redes sociales. Iniciamos este noticiero informativo de la primera media jornada de este lunes 21 de agosto. Mucha información es la que se ha generado en las últimas horas. 870 heridos son el resultado del Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia que se dio en la ciudad del Alto este último fin de semana. 2 dirigencias son las que indican serían los máximos ejecutivos de esta organización social miembro del Pacto de Unidad. Ahora, Lucio Quispe, simpatizante del ala renovadora o del actual presidente del Estado, Luis Arce, y también Ponciano Santos Cruz, simpatizante del expresidente del Estado, Juan Evo Morales Saima. Ambos indican ser ahora los máximos ejecutivos de la CSUTCB y además piden que se les entregue la infraestructura de la organización social y donde ésta realizaría todas sus funciones. Hablaremos de eso y mucho más, ya que también se habla de que en las últimas horas, tras un operativo policial, se han encontrado 2 avionetas en el departamento del Beni que han sido secuestradas con 409 kilogramos de droga. Estos operativos han dado como resultado 3 aprehendidos, 2 bolivianos y un brasileño, y 3 sujetos que continuarían prófugos de la justicia que habrían escapado de una de estas avionetas. Las mismas habían sido secuestradas en operativos de Santa Ana de Yacuma y Santa Rosa en el departamento beniano. Hablamos también de otros temas porque le estaremos comentando qué es lo que sucede con las elecciones judiciales. Los plazos cada vez se acortan más y es ahora un senador del ala evista quien ha señalado que presentará una demanda contra la comisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde habría iniciado todo este embrollo que se ha dado por las elecciones judiciales y donde se empantanó este proceso en una primera instancia. También le comentaremos qué es lo que sucedió con este gravísimo accidente que habría sucedido en la ciudad de Santa Cruz, en la avenida Virgen de Luján, donde habrían perdido la vida un menor de 11 años y un taxista de alrededor de 45 años. Y es que la grande fue la sorpresa cuando hoy se tenía que dar la audiencia de medidas cautelares contra este conductor homicida que estaría en presunto estado de ebriedad y la misma habría sido suspendida, indicando que sería una audiencia virtual a las 15 horas de este lunes, pero que también no estarían pidiendo la detención preventiva para este conductor que indicaban que habría estado ebrio ya que habría buscado sacar las botellas de bebidas alcohólicas del mismo vehículo, sino que incluso la Fiscalía no estaría pidiendo la detención preventiva, sino tan solo medidas sustitutivas y una fianza. Grande es la indignación que existe entre los vecinos y los familiares. La madre, muy molesta, le ha indicado al fiscal del distrito, Roger Mariaca, de que no enterrará a su pequeño hijo fallecido hasta que se haga justicia por este gravísimo accidente. Hablamos de lo que son las noticias internacionales. En las últimas horas, en Ecuador, luego de muchísimos problemas y conflictos que se dieron en camino a las elecciones presidenciales del año 2023, Luisa González y Daniel Noboa serán los que disputarán la segunda vuelta en este país. El próximo 15 de octubre, el resultado conseguido por Noboa ha sido incluso una sorpresa gigante, indicaban los medios de comunicación del país ecuatoriano, pues señalaban que ninguna encuesta previa lo ubicaba en una segunda vuelta. Incluso la misma prensa remarcaba que el candidato había planeado recibir el conteo oficial en su domicilio. De acuerdo a los analistas locales, su buen desempeño en el único debate de candidatos realizado el último 13 de agosto impulsó su candidatura en la última semana. Noboa, de 35 años, es hijo del millonario empresario guayaquileño Álvaro Noboa, quien habría postulado anteriormente 5 veces a la presidencia en Ecuador y no habría tenido buenos resultados. También Luisa González del Partido Correísta sería una sorpresa, ya que muchos a nivel internacional no se esperaban que fuera ella quien disputara por la segunda vuelta en estas elecciones presidenciales en el país ecuatoriano. Festejos de la izquierda ecuatoriana tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata Luisa González, delfín del expresidente socialista Rafael Correa, lideraba el domingo las intenciones de voto con 33% de los sufragios. Sin embargo, el porcentaje no es suficiente para ganar en primera vuelta,
y los ecuatorianos tendrán que volver a las urnas el 15 de octubre para un balotaje. González se enfrentará al derechista Daniel Noboa, quien logró el 24% de las adhesiones. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido. Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, dio la sorpresa en estos comicios al derrotar a candidatos que aparecían más favorecidos en las encuestas. Vuelta, todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas que me acompañan. Así que mañana Con un 82% de participación, Ecuador acudió a las urnas en medio de un clima de alta tensión por la creciente violencia en el país. La campaña fue atravesada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Su reemplazo, Cristian Zurita, quien recibió amenazas de muerte, votó rodeado de un despliegue de escoltas armados con fusiles. Ecuador se preciaba de ser un país pacífico, pero en los últimos años se ha convertido en un centro de operaciones de cárteles de la droga que imponen un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones. Tal como usted lo vio en pantallas, tensión también en medio de las elecciones presidenciales en Ecuador, ya que él mismo habría sido azotado por diferentes ataques a los diferentes candidatos presidenciales y a otros políticos en estas últimas semanas previos a esta primera elección. Veremos qué es lo que sucede en el país ecuatoriano en la segunda vuelta. Pero no es el único país que ha celebrado elecciones este último fin de semana, sino también Guatemala, quien está estrenando nuevo presidente. Y es que Bernardo Arévalo habría ganado la presidencia con el 58% de los votos tras el conteo del 100% de las mesas de sufragio. El nuevo presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. Tras su amplia victoria en las urnas, indicaba que el pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente. Basta ya de tanta corrupción, eran las palabras de Arévalo en sus primeras declaraciones ante la prensa tras ganar el balotaje presidencial con un fuerte discurso contra la corrupción. Un mal, indicaba él, que ya es endémico en su país. Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción. Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy, tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación del sentido de esperanza en nuestro país. Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de dos países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Durante mucho tiempo creo que Guatemala siempre ha tenido que escoger entre lo peor y lo menos peor. Y por primera vez en mucho tiempo hemos tenido un granito de esperanza por alguien que confiamos en su trabajo, en que va a ser un buen equipo y nos va a entregar el inicio de una primavera democrática. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La Fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder.
pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la Fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral. Continuamos moviéndonos en la geografía mundial y hablamos de lo último que habría aprobado el Parlamento polaco respecto a la sexualización de los niños en los colegios. El Parlamento polaco aprobó una ley para prohibir esta sexualización de los niños en las unidades educativas. Ha aprobado una ley que prohíbe las organizaciones que promuevan la sexualización de los niños en las escuelas y preescolares. El proyecto de ley obtuvo el apoyo del Partido de Ley y Justicia en el gobierno y otros partidos a su derecha. El preámbulo del texto aprobado asegura que la nueva ley protegerá a niños y adolescentes contra la depravación y la desmoralización que cunden de manera alarmante a través de la llamada educación sexual. Aunque muchos países han incurrido en estas diferentes materias de educación sexual desde que los niños están en temprana edad, en Polonia han tenido totalmente una idea diferente y ahora han indicado incluso un proyecto de ley que habría sido aprobado para evitar que estas materias se den en una edad demasiado temprana o se enseñe algo que no es debido, según su criterio, a los niños menores de edad. Vamos a una primera pausa en este informativo, pero cuando retornemos estaremos con la palabra del diputado de Comunidad Ciudadana Jairo Guiteras, quien se ha referido a propósito de las 2 avionetas secuestradas en Beni por narcotráfico, 2 avionetas que tendrían 409 kilogramos